Momento ahora de irnos al ciclo Donar sangre es donar vida junto a distintos especialistas. En este caso vamos a hablar sobre la donación de médula ósea. Ya está con nosotros el doctor Javier Jara, jefe del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Córdoba. Doctor Javier, muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias sobre todo por invitarme por otra vez a estas charlas que creo que son muy interesantes para todos. Bueno, en torno a Bueno, esto, hablamos de la donación de médula ósea y uno dice, ¿qué tiene que ver la médula ósea con la donación de sangre? Primero, contarnos qué es la médula ósea, cuál es la importancia en el sistema de la persona humana, ¿no? claro, bueno, muy bien. Hablar de médula ósea es un término que nos identifica a los hemoterapeutas y a los médicos, porque también está ligada a la donación de sangre también. Es parte de lo mismo. Porque hablamos de médula ósea y hablamos de algo que es un tejido también que está dentro de nuestro cuerpo, que es el tejido hematopoyético, que es, digamos, es el tejido indispensable para la vida, porque es allí donde se fabrican todas las células de la sangre y del sistema inmunitario. ¿eh? Muy importante. ¿Y dónde vamos a encontrar la médula ósea? La médula ósea la vamos a encontrar principalmente en los huesos del cráneo, en los huesos de las costillas, en los huesos de la pelvis, que muchas veces algunas personas lo relacionan desde este modo, porque piensan que le van a extraer la médula solamente del hueso, y bueno, muchas veces ellos están con mucho miedo con respecto a esto. La médula ósea es muy importante y el tejido hematopoyético en sí, como están mostrando ahí, es un tejido que nos define para poder hacer el trasplante. ¿Y quiénes son los candidatos que generalmente son las personas que van a ir a este tipo de patología? Aquellas personas que sufren una patología de, por ejemplo, hematológica, como por ejemplo las más comunes que yo les voy a nombrar ahora, que son la leucemia, el linfoma, el mieloma, esas enfermedades que han sentido hablar y que de repente no saben de qué se trata. También tenemos aquellas enfermedades donde la médula es insuficiente para producir, como por ejemplo la aplasia medular, que es una enfermedad que se viene manifestando mucho en la sociedad. También hay errores metabólicos congénitos, con nombres propios de las enfermedades, pero no los voy a nombrar porque de repente Ujú. muchas veces pueden llegar a confundir. También se utilizan el trasplante de médula para corregir algunas enfermedades, como por ejemplo cánceres pediátricos, como el tumor de Wills, el neuroblastoma, la talasemia, que es una enfermedad sanguínea, o el rabdomiosarcoma, también que es otro tumor que también suele darse en niños pediátricos, y que de repente como final del tratamiento, más allá de la radiación o de la quimioterapia, se complementa con esto. Bien, doctor, Eh, ¿por qué hay que trasplantarlo? ¿Por qué hay que cambiarlo? Cambiar la médula. Hay que cambiar la médula porque el problema muchas veces está en anomalías que ocurren, por ejemplo, con estas enfermedades, donde hay una exacerbación de producción de células o a la vez puede haber una anomalía o un déficit celular. Todo esto conlleva a que la patología, se haga manifiesta en el Bien, cuerpo. bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace. No nos queda otra opción que ir a este tipo de tratamientos que hay que preparar al paciente de la siguiente forma, tratándolo tal vez con quimioterapia o tratándolo con radioterapia o ambas cosas a la vez, ¿no? Para eliminar esas células anómalas y las células madre que están presentes ahí en ese momento, donde por un tiempo, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Las deja, digamos, las trata con la quimioterapia o la radioterapia y luego este organismo deja de producir esas células y luego vamos a incorporarlas a las células sanas mediante una, digamos, producción de células buenas que las obtenemos a través de las máquinas de féresis
donde las administramos luego de haber recibido un tratamiento acondicionador. ¿Mm? Bien, a ver si entiendo Eh, también, doctor, en esto. La sí, médula ósea uno puede decir que es como la fábrica donde se va produciendo la sangre, que le da un poquito la calidad. Entonces lo que tenemos que hacer es cuando hay anomalías cambiarla para mejorar la calidad de esa sangre. lo que consiste justamente en un trasplante es justamente eso, es primero y principal, eliminar la célula maligna que ha colonizado la médula ósea mediante la quimioterapia o la radioterapia. Y luego, cuando el paciente no presenta células malignas en su sangre, se realiza la colecta de las células buenas que se están produciendo. Por eso, para ese tipo de patologías hay que estimular al paciente para poder agarrar y obtener una buena cantidad de células en ese momento. Los pasos siguientes van a ser, antes que eso quería comentarte qué tipos de trasplantes existen, porque no siempre puede ser que vamos a recibir una médula de otra persona, sino también puede ser nuestra propia médula, como en este caso te estoy comentando, Ajá. donde he eliminado parte de las células malignas y cuando de repente voy a hacer los análisis me encuentro que ya no tiene más, entonces ya preparo al paciente para hacer un autotrasplante. ¿Quiénes son los candidatos al autotrasplante? Aquellos donde la patología te lo permite también, ¿no? Y esos trasplantes se denominan trasplantes autólogos, ¿sí? Donde yo trabajo con las células madres de mi propio organismo. También tenemos trasplantes singénicos, donde yo puedo agarrar y tengo un hermano gemelo justamente y es algo idéntico, es similar a mí. Entonces ahí utilizo su médula, digamos, como para poder ser trasplantada. Y después tenemos el donante halogénico, que el halogénico es un donante sano, donde de repente he obtenido a través de un familiar un cierto porcentaje de compatibilidad, que puede ser de mi hermano, de mi mamá, de mi papá, como también puede ser células de un banco nacional o internacional de donación. Bien. No sé si se entiende. Sí, Bueno, sí, perfecto. Ahí yo te iba a bien. preguntar también si cabía, capaz que tenías algo más, pero ¿cuáles son las condiciones o quiénes pueden donar médula ósea? Si la médula ósea me sacan un pedacito, un poquito, a cualquiera lo puede hacer, en el sentido de que puede ser este donante. Contanos un poquito de esto, si cabe. Claro, generalmente los donantes de médula ósea están comprendidos hasta una cierta edad. Primero y principal tienen que ser personas sanas, casi similares a las condiciones de cualquier persona que es, digamos, seleccionada tal vez como donante de sangre. Por eso la población sana de donantes de sangre son muchos los candidatos a que también puedan donar médula ósea. En el banco de sangre de la provincia, los días martes y, si no me equivoco, a ver, déjame ver bien. Los días martes y jueves son los días que va la gente de Incucay y que toma las muestras inclusive para aquellas personas que quisieran ser donantes potenciales para el banco de médula. ¿Eh? Hay un registro nacional y hay un registro internacional, como todo el Bien. mundo sabe. Bien, así como la ¿Eh? sangre no se compra en ningún lado, sino que la producimos nosotros y la podemos donar, ¿pasa lo mismo con la médula? La médula ósea también, sí. Principalmente tiene que existir la conformidad de parte de uno y estar convencido de hacerlo. ¿Sí? Si es una persona sana y comprende una edad, digamos, determinada, yo creo que cualquiera puede ser donante de sangre, puede ser donante de médula ósea. ¿Sí? Tiene que tener un buen estado físico, no haber tenido cierto tipo de enfermedades importantes medulares, por ejemplo, que eviten que justamente sea rechazado, ¿eh? O patologías tumorales que de repente son potencialmente malignas. O sea, todas esas personas obviamente Bien, que van a quedar excluidas, ¿no? bien, Pero sí aquellas personas que, por ejemplo, gozan de buena salud y que de repente no han tenido ningún antecedente, digamos, importante, pueden ser donantes de bien. médula. Siempre Yo, se trata de gente joven y de sí, gente más o menos por debajo de los 50 años. perfecto. Por ejemplo, yo tengo 51, capaz que por ahí estoy cercano. ¿Me afecta en algo a mí como donante de médula?
Si vos tenés 51 años y de repente existe la posibilidad de que sos el único candidato que de repente pudiera llegar a ser, digamos, el candidato 100% o un 90%, digamos, de compatibilidad con la persona, seguramente se va a poder hacer Bien. la donación. Bien, ¿me afecta en algo yo donar médula ósea? No, podés continuar tu vida normal después. Lo que sí no es como la donación de sangre, que viste que vos podés volver a donar y donar varias veces. No, generalmente aquel que dona médula está donando parte de sus células formadoras, digamos, originales de su cuerpo, entonces no puede tampoco hacer donaciones seguidas de este tipo de tejido. Bien, ¿Sí? bien. Porque si no, tu Entonces, organismo también queda deficiente. ok, en torno a todo esto, por eso en este ciclo que hablamos sobre donar sangre es donar vida, la importancia de, en torno a la donación de médula ósea, vinculado con la donación de sangre, me gustaría que puedas rescatar por lo menos de lo que fuimos conversando también a tener presente, tres puntos importantes, si te parece, doctor, para tener presente. Sí. Bueno, primero y principal, que estos tratamientos son muy difíciles de llevar, cada persona lo vive como algo suyo, como algo propio, los tratamientos de un trasplante de médula ósea, ¿sí? Se necesita mucha información, una sabia decisión de poder hacerlo, sobre todo tener mucha fe en todo lo que se va a hacer, depositar la confianza en los médicos también, si vamos a someternos a un trasplante, y saber de que hay que tomar conciencia que como son patologías hematológicas, son patologías que demandan sangre. O sea, el paciente atraviesa una etapa donde está en aplasia medular, donde su cuerpo no produce nada, porque la quimioterapia y la radioterapia que puede ser combinada han afectado parte de su médula, entonces no está produciendo y necesita de la ayuda de otras personas mediante la donación de sangre y o plaquetas, que son los principales componentes que tiene la sangre para hacer soporte de esta enfermedad durante el momento que el paciente está internado y en el postoperatorio también de esto, en el postinternación, también lo va a necesitar porque el paciente va a tener requerimientos porque la médula no es que sale y produce una exagerada condición, digamos, de célula. No, lo va haciendo de a poco en forma paulatina y muchas veces el paciente necesita de un soporte transfusional para poder llevar a cabo, digamos, el final de su tratamiento. Bien. ¿Eh? Etapas del tratamiento donde de repente va a transcurrir, digamos, parte internado, parte ambulatorio y parte en su casa. ¿Eh? O sea, son distintas etapas que un paciente que se trasplanta va a necesitar hacer soporte. Siempre nos va a estar visitando, por ejemplo, en las instituciones médicas, para poder ir controlándose y para que de repente él se sienta seguro de que la enfermedad no ha vuelto a aparecer. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido muy claro, doctor, agradecerte este tiempo allí en medio de tu tarea laboral. Un abrazo grande y por supuesto siempre nos queda esta conclusión que donar sangre es donar vida, ¿ah? Y cuánto es necesario el poder compartir de aquello que genuinamente producimos nosotros y no se fabrica en ningún negocio, sino que nosotros como seres humanos entregamos algo que lo tenemos en nuestro interior, es parte de nuestra vida y compartimos la vida. Eso es la experiencia que me imagino que tenés cada día allí en el consultorio. Exactamente, sí. Yo te digo la verdad, bueno, por ahí no alcanza muchas veces el tiempo para poder explicar todo este trayecto que significa el trasplante de médula en una persona, pero es un transcurrir más o menos de un año que el paciente puede llegar a tener desde el momento que es seleccionado para un trasplante hasta que de repente recibe la médula, hasta que el paciente lo reacondicionan, lo trasplantan, que empieza a recuperarse y después logra ya, digamos, introducirse nuevamente en la comunidad y luego llegar a su casa y continuar una vida normal. Exactamente. O Abrazo sea, grande. son, son varias etapas que de repente son muy difíciles y como te digo yo, es una cosa que tiene que ser acompañada por Eso. un círculo interdisciplinario
ya sea la familia como principal motivo de contención, la parte médica con respecto a una información clara, y segundo, todos aquellos conocidos y amigos que acompañan todo Mm. esto, que es fundamental, el apoyo justamente. Exactamente, todo un verdadero proceso, hoy lo hablábamos en los ciclos de la vida, que estamos en otoño, una de las estaciones del año, bueno, también esto es un proceso de acompañamiento. Muchas gracias a vos y a todos los Exactamente. especialistas. Un gusto nuevamente, como te digo, de participar de todas estas charlas. Gracias.